Buenas noches a los profesores, profesoras y estudiantes y a todos los que nos acompañan en esta conversación. Hoy día vamos a centrarnos en alguna de las pandemias de la historia del Perú y lo que haremos es, a partir de la exposición de Jorge Locio, iremos también conversando sobre la importancia de tratar este tema en las aulas escolares y acercar estos contenidos a los docentes y a los estudiantes. Bueno, antes de comenzar me gustaría presentarles a Jorge Locio. Él es doctor en Historia de la Ciencia, profesor de la Universidad Católica y director del Instituto Ribagüero. Les recordamos también que todos pueden hacer sus preguntas en el chat y a los que nos escuchan en el Facebook pueden hacerlo tanto en el muro de la Fundación del BBVA como en el muro del Instituto de Estudios Peruanos. Yo estaré recogiendo las preguntas para formulárselas a Jorge al final de la conversación. Bueno, Jorge, te escuchamos. Ya, gracias, Carolina. Yo voy a compartir pantalla. Voy a, un minutito, ¿cómo es esto? A ver, un segundo, ok. Bueno, quiero empezar agradeciendo a la Fundación BBVA, al Instituto de Estudios Peruanos, por la oportunidad de estar acá, de ser parte de este evento, y agradecer la participación de todos y todas. Como señaló Carolina, vamos a ver hoy día esta historia de estas pandemias en la historia peruana. Como sabemos, el COVID-19 no es la primera pandemia que confronta a la humanidad. A lo largo de la historia hemos sufrido diversas pandemias de peste bubónica, cólera, viruela, el SIDA de forma más reciente, que han sido producidas por distintos virus y distintas bacterias. Entonces yo lo que pensaba hacer es, mediante una mirada panorámica sobre la historia de las pandemias, observar algunos cambios y continuidades en cuanto a las respuestas sociales y estatales a la misma, ¿no? Y enfatizar esta relación que a veces no se trabaja, pero que es importante, entre medio ambiente, salud e historia. Entonces, quería empezar hablando sobre la viruela. Porque en términos de impacto y número de muertes, la viruela ha sido una de las enfermedades más devastadoras de la historia. La viruela es una enfermedad infecciosa causada por el Variola virus, es una enfermedad sumamente contagiosa, se caracteriza por la aparición de ampollas en la piel que al momento de secarse deja costras, es decir, las personas que sobrevivían a esta enfermedad quedaban marcadas, ¿no? Dejaban unas marcas visibles en el cuerpo. Y era además una enfermedad sumamente letal, ¿no? Más o menos un 30% de los que se contagiaban fallecían. Ahora, tenía la ventaja de que si uno sobrevivía a la misma, quedaba inmune, es decir, era un virus que generaba inmunidad. Empiezo con esta enfermedad porque en el contexto del descubrimiento de América, la viruela ocasionó la muerte de millones de personas. Entonces empiezo con esta enfermedad porque me parece importante enfatizar esta idea que aunque no se trabaja mucho, la enfermedad ha sido un agente de cambio importante en la historia. Es decir, sin caer en un determinismo biológico, digamos, las razones por las cuales han caído imperios, han desaparecido civilizaciones, no han sido solo razones políticas o económicas, sino también biológicas, ¿no? Entonces la enfermedad, las epidemias y las pandemias han sido agentes de cambio en la historia. ¿Por qué mató tanta gente la viruela en las Américas, ¿no? En el momento del encuentro entre españoles y americanos, acuérdense que se produjo un encuentro entre grupos de personas, pero también, o sea, los españoles trajeron nuevas costumbres, trajeron animales que no se conocían en las Américas, trajeron la religión católica, el idioma castellano, pero también trajeron virus y bacterias y enfermedades que no se conocían en las Américas, ¿no? Como la influenza
la sarampión y la viruela. Entonces, a diferencia de los españoles y los europeos en general, que ya convivían con la viruela, por lo cual ya tenían una cierta inmunidad, las poblaciones americanas no, ¿no? Entonces fue una enfermedad que ocasionó la muerte de millones de personas en las Américas. En el caso, por ejemplo, de la zona del Caribe, prácticamente se despobló totalmente, igual la costa peruana. En el caso del Andes, se calcula en millones las personas que fallecieron. Y fue una de las razones, estas enfermedades, el sarampión, pero por sobre todo la viruela, que también explica cómo le fue posible a este grupo pequeño de conquistadores derrotar a un imperio como el incaico. Porque normalmente, al menos así se me enseñó a mí, en la escuela se enfatizaba el tema de la guerra civil, del hecho que el imperio incaico era un imperio fragmentado, que no estaba del todo cohesionado, eh, pero no se explicaba antes al menos otras razones como las enfermedades. Y sin embargo, por ejemplo, se entiende que el Inca Huayna Cápac murió de viruela, millones de personas en el mundo andino murieron de viruela. En un momento además que habían esas explicaciones sobrenaturales de la enfermedad, ¿no? Entonces, no fue el único factor, pero fue un factor importante para explicar la caída del imperio incaico. Jorge, yo me quiero detener un momento en esto que nos comentas, este impacto de la viruela que me parece, además de relevante como parte del proceso histórico, es también muy ilustrativo porque es uno de los casos en los que la investigación histórica logra insertarse en los contenidos de la escuela. Como tú dices, hasta hace no mucho los libros de texto y en general las clases escolares de historia del Perú no mencionaban que las enfermedades que llegaron a América con la conquista fueron una de las causas de la caída del Tahuantinsuyo, ¿no? Entonces, era difícil entonces comprender cómo una poderosa sociedad como la incaica logró ser sometida por un grupo de europeos, ¿no? O sea, se solía explicar todo por la superioridad tecnológica, que de hecho fue significativa, mas no determinante, ¿no? Y hoy día los libros de texto que reparte el Estado consideran varias causas de la derrota incaica, entre las que están la fragmentación étnica, los conflictos, las alianzas, las armas, y a las que ahora suman las enfermedades que debilitaron a la población andina, ¿no? Y se menciona la viruela. Pero entonces, a partir de tu exposición, quiero resaltar dos puntos, ¿no? Uno primero tiene que ver con las explicaciones que aparecen en la época, ¿no? La baja en la población que lleva, por ejemplo, a algunos cronistas a incidir especialmente en los malos tratos a los que eran sometidos los andinos, o que se pensara que las muertes tenían un significado divino de, entre comillas, castigo hacia la población, ¿no? Entonces es interesante notar los discursos que aparecen en torno a las epidemias con el fin de apoyar ciertos intereses o ciertas concepciones ideológicas, ¿no? Y un segundo punto es sobre las consecuencias de las epidemias en los procesos históricos, ¿no? La viruela y otras enfermedades traídas al Nuevo Mundo van a tener, junto con otros factores, un impacto drástico en la disminución de la población, y es a partir de esta baja en la población que el incanato sufre transformaciones, ¿no? O sea, recordemos que durante el Incario se contaba con todo un sistema que basaba su economía en diferentes formas de organizar su mano de obra, ¿no? Entonces, este sistema, al disminuir la población, reduce también su fuerza de trabajo y con ello se transforma todo el sistema que tenían de reciprocidad y redistribución, ¿no? Entonces, me parece que resulta muy relevante mostrar en el aula cómo las nuevas enfermedades trajeron graves alteraciones en la vida social y económica de las poblaciones locales, ¿no? Bueno, y te dejo para que nos cuentes cómo se logró salir de esta epidemia. No, sí, te agradezco, Carolina, porque sí, eso es importante enfatizar, ¿no? Las explicaciones, por ejemplo, científicas que damos ahora, o sea, por ejemplo, que ahora podamos decir que la viruela es producto de un virus y se contagia a través
exposición de persona a persona o al compartir objetos, ese es un conocimiento nuevo, digamos, si uno lo ve en perspectiva histórica. En esta época de la conquista española, se pensaban las epidemias tanto en Europa como en las Américas en términos sobrenaturales o ¿no? Religiosos. O sea, las epidemias se entendían como un castigo divino. Entonces, el hecho de que tanta gente empezara a morir en el Ande fue usado también por los evangelizadores, ¿no? Como una muestra de la superioridad de su Dios, ¿no? Como diciendo, mira el poder de nuestro Dios, que ustedes mueren y nosotros no morimos. Obviamente no se conocía el concepto de inmunidad, ¿no? Y como tú dices, no es solo el encuentro inicial, sino además las recurrentes epidemias de viruela que luego se hicieron permanentes por mucho tiempo, llevaron, por ejemplo, un cambio que se produjo, es que empezó a llegar, o sea, la corona española promovió la llegada de población africana, lamentablemente en condiciones de esclavitud, para suplantar esta mano de obra, ¿no? Con todos los cambios también de aportes que eso conllevó, ¿no? Entonces vemos cómo este virus terminó alterando de forma significativa la historia peruana, ¿no? Y sobre lo que decías, en relación con la viruela, sí hubo una respuesta efectiva debido a que se desarrolló una vacuna, ¿no? A fines del siglo XVIII, un médico británico, Edward Jenner, a partir de sus trabajos, él trabajaba en una zona rural en Inglaterra y observó que las lecheras eran inmunes a la viruela, ¿no? Y intuyó que esto era debido a su exposición a la viruela vacuna. A partir de eso desarrolló una vacuna que la probó en un niño, James Phipps, con éxito, luego la probó en otros niños, ¿no? Y desarrolló esta innovación que permitió una respuesta eficiente a la viruela. Esa vacuna fue traída al Perú en ese momento todavía, en la etapa final del virreinato, mediante una expedición que es una de las grandes expediciones en la historia de la salud, que fue la Real Expedición Filantrópica de la vacuna. Por acá, un tema interesante en cuanto a la historia de la salud, que además ha sido recurrente, es que no todos aceptaron de buena gana, o no todos aceptaron necesariamente los beneficios de la vacuna. O sea, hubo mucha gente en el Perú cuando llegó a esta expedición con el objetivo de propagar la vacuna por todo el virreinato peruano, hubo mucha gente en el Perú que no se quería vacunar, en parte porque no consideraban que fuera eficiente, pensaban que iba a transmitir otras enfermedades como la sífilis, o pensaban que había una agenda oculta detrás de la idea de la vacunación, ¿no? Al final, al comienzo con ciertas limitaciones, después con ciertas mejoras, la viruela fue finalmente erradicada en el Perú a mediados del siglo XX y del mundo en 1980, ¿no? Entonces, la viruela es una de las grandes, o sea, la derrota de la viruela, la erradicación de la viruela, ha sido uno de los grandes logros de la historia de la salud pública, ¿no? Porque era una de las enfermedades que más mataba hasta el siglo XVIII. Entonces saltamos, para continuar con este panorama, saltamos del siglo XVIII al siglo XIX. En el siglo XIX ya la viruela estaba un poco más controlada, o al menos era menos temida porque ya existía una vacuna, y en cambio aparecen otras dos enfermedades que generan mucho impacto, que son el cólera y la fiebre amarilla. Me voy a centrar en la fiebre amarilla porque en relación con la fiebre amarilla se da una circunstancia que también es muy reiterativa en la historia de la salud y que tiene que ver también con el contexto más amplio de la sociedad peruana. Y son las respuestas racistas o la búsqueda de culpables al momento de que aparece una epidemia. Pero lamentablemente es una búsqueda de culpables usualmente apuntado a los grupos minoritarios o a los grupos extranjeros. Entonces, eso ocurrió con la fiebre amarilla, ¿no? La fiebre amarilla llegó al Perú con la población africana, luego empezaron las epidemias más fuertes en el contexto del boom del guano. Hay que acordarnos que entre 1840 y 1870 hubo este periodo que los historiadores conocen como el boom del guano, ¿no? Por esta dependencia del Estado peruano hacia este recurso y por todo el comercio y riqueza que entró a partir de las exportaciones de guano.
Pero una característica, lamentablemente, es que y eso también es algo que se reitera en la historia, o sea, a medida que hay más movimiento de gente, más comercio, llegada de nuevas poblaciones, también es más recurrente que aparezcan más enfermedades, ¿no? Me voy a centrar en una epidemia que fue la de 1868, que se conoce como la Gran Epidemia de Fiebre Amarilla de Lima, en la cual se contagiaron más o menos 10.000 personas, murieron unas 4.000 personas, en una población de Lima que entonces era de 100.000 personas. Entonces, más o menos el 10% de la población se contagió y el 4% falleció. Ahora, estas epidemias que eran producto de ese contexto del boom del guano, de más barcos que llegaban de Panamá, de Guayaquil, donde la enfermedad era endémica, coincidió con la llegada de la migración china, porque hay que acordarnos que durante el gobierno de Ramón Castilla se puso fin a la esclavitud, entonces hubo un reclamo de los hacendados peruanos por mano de obra barata. En ese momento China atravesaba por un periodo de crisis, y entonces empezó una migración china al Perú en condiciones durísimas también, ¿no? Inicialmente. Esa migración china inicialmente fue a trabajar a las haciendas de la costa, sobre todo a la construcción de ferrocarriles y a recolectar guano. Pero pasados unos 7 años, mucha de esa población migrante china se mudó a las ciudades, y en el caso de Lima, por ejemplo, se formó el barrio chino. Pero una respuesta de la sociedad limeña y de los médicos limeños frente a la fiebre amarilla, a las epidemias de fiebre amarilla, fue echarle la culpa a los chinos, ¿no? Son ellos, debido a que no cuidan su higiene, debido a que son adictos al opio, o te dan carne de todo tipo, no solo carne de res, sino que comen animales que en verdad no se deberían comer. Todos esos prejuicios que existían en la sociedad limeña se exacerbaron en el contexto de la epidemia, ¿no? Y entonces empezaron cartas a los periódicos, empezaron inspecciones municipales, políticas, pero dirigidas contra el barrio chino, cuando no tenía nada que ver con la fiebre amarilla, que más bien se transmite a partir de las picaduras de unos mosquitos, ¿no? Pero esto lo pongo porque es algo que se reitera, cómo los prejuicios étnicos, de género o de clase han influido en las respuestas estatales en contextos de pandemias. Aquí hay un tema clave, ¿no?, para trabajar en el aula, y me refiero a la discriminación, ¿no? Nos has mostrado cómo la fiebre amarilla revela los prejuicios raciales hacia la población china, y cómo ante la falta de información, ante el miedo a la enfermedad, se busca culpables y se estigmatiza a grupos con costumbres y prácticas culturales que resultan desconocidas y distintas, ¿no? Es interesante mostrar cómo una de las respuestas sociales a la pandemia, como dices, ha sido la discriminación, ¿no? Y cómo esta justamente se agudiza en tiempos de pandemia. Pero siguiendo con la presentación y bueno, desligando este discurso de la población migrante, en general podemos decir que las condiciones de salubridad de la época no eran pues las mejores, ¿no? O sea, las acequias que cruzaban la ciudad, la falta de desagües, los basurales, la calidad misma del agua, nos hablan en general de una falta de atención a la limpieza de la ciudad que viene desde el virreinato y que, claro, en esta época me imagino que se agudiza con el aumento de la población en la ciudad, y ahora tienen que además afrontar la tuburización, ¿no? O sea, ¿cómo influye esto en las enfermedades de la época? Sí, sí, Carolina. Por ejemplo, en el caso del cólera, eso es clarísimo, ¿no? El cólera es una enfermedad social, ¿no? En el sentido que si tú tienes acceso a agua potable, si tú tienes un buen sistema de desagües, si no vives de forma hacinada, no tiene por qué haber cólera, ¿no? Entonces, si hubiera epidemias, por ejemplo, recurrentes de cólera, era muestra una ciudad que además los mismos testimonios de viajeros, imágenes son elocuentes, ¿no? Lo que más llamaba la atención de los viajeros que pasaban por Lima a mediados del siglo XIX eran los gallinazos. Siempre había la referencia a los gallinazos y las acequias. Las acequias que cruzaban la ciudad y que se usaban
tanto para obtener agua para el consumo humano como desagües. Entonces, la misma acequia se usaba para esos dos fines, ¿no? Lo cual explica la alta incidencia de males estomacales, ¿no? De infecciones estomacales, ¿no? Entonces, y eso también es algo reiterado a lo largo de la historia. Cuando hubo, por ejemplo, en 1991 la epidemia de cólera, el discurso oficial fue echarle la culpa a los vendedores ambulantes de alimentos, que no lavaban la fruta, que no se lavaban las manos, que no cuidaban su higiene. Pero en realidad, el hecho de que hubiera una epidemia de cólera en 1991, cuando en el resto del mundo, al menos del mundo desarrollado, ya era una enfermedad que había desaparecido, era muestra de condiciones precarias en la ciudad de Lima, ¿no? De vivienda, acceso a agua potable, sistema de desagües. O sea, había unos problemas históricos de fondo, pero hay una práctica usual de echarle la culpa a ciertos individuos y ciertos grupos, en vez de ver de confrontar esos problemas de fondo, ¿no? Entonces, tienes toda la razón, ¿no? Las condiciones de Lima en esa época y lamentablemente después han seguido, no han sido las mejores y más bien han sido como propensas o han sido como ideales para que se transmitan enfermedades como el cólera, por ejemplo, ¿no? Bueno, acá una cita rápida del comercio sobre estos ataques contra la migración china, que eran como muy recurrentes, ¿no? Los ataques a la población china en tiempos de la fiebre amarilla. Bueno, un personaje del que quería decir algo, no quería que se me pase, porque también me parece que la historia de la salud puede ser útil para rescatar a personajes que han sido valiosos en la historia, sobre todo porque estamos a puertas del Bicentenario, estamos atravesando una de las peores crisis sanitarias de la historia, y entonces me parece necesario, y tal vez ahí la escuela tiene un rol importante, rescatar a estas personas que pusieron en valor la ciencia, ¿no? Que se sacrificaron por su país, ¿no? Y ese es el caso de Daniel Alcides Carrión, ¿no? Es una historia conocida, pero la resumo rápido. Daniel Alcides Carrión era un estudiante de Cerro de Pasco, vino a Lima a terminar el colegio, luego ingresó a la Universidad de San Marcos, era estudiante de medicina cuando ocurre la guerra con Chile, y apenas termina la guerra, Daniel Carrión empieza a estudiar la verruga peruana. La verruga peruana era esta enfermedad que entonces se pensaba única a los valles interandinos peruanos, pero Carrión pensaba que había muy poca investigación sobre esta enfermedad. Entonces él empieza a investigar la enfermedad y se da cuenta que en verdad no se conoce cuál es el origen, cómo se transmite. Normalmente se diagnosticaba mal a la gente que tenía verruga, y lo que hace Carrión es inocula la enfermedad. Carrión termina falleciendo, él no pensaba fallecer, pero sabía que había un riesgo, ¿no? Termina falleciendo. Ahora, él escribe un diario sobre los síntomas que va sintiendo, y su sacrificio, el experimento que hace utilizando su cuerpo, tiene al final o genera unos aportes valiosos para la historia de la medicina peruana, es que demuestra esta relación que había, que no se conocía del todo, entre dos enfermedades, ¿no? La verruga y la fiebre del Oroya. Se pensaba que eran dos enfermedades distintas, se termina Carrión demostrando que era una única enfermedad, que ahora se llama enfermedad de Carrión, pero sobre todo lo más importante de su caso, creo que es que su figura, su sacrificio, termina empujando a que el país, en el contexto de la reconstrucción nacional, invierta mucho más en ciencia. Se crean academias de medicina, se crea la Sociedad Geográfica de Lima, empieza todo un proceso de revalorar la investigación científica, en parte gracias a figuras como Carrión. Y creo que eso es algo que ahora se ve más que nunca la importancia, ¿no? De invertir en ciencia, de invertir en laboratorios, ¿no? De valorar el trabajo de los investigadores y de la ciencia. Bueno, doy el salto al siglo XX, porque hay un par de temas importantes que me parece que hay que mencionar antes de que termine. El siglo XX empieza con epidemias de peste bubónica, ¿no? Hay como una oleada de epidemias de peste bubónica en los primeros años del siglo XX,
en la ciudad, sobre todo de la costa peruana. De nuevo, como decías Carolina, ¿no? Que hay epidemias de peste bubónica es reflejo de un hacinamiento y una precariedad de la vivienda, ¿no? Porque se transmite a través de las pulgas de las ratas. Luego hay una gran pandemia, que es la influenza española de 1918-1920, que es tal vez la pandemia más similar a lo que estamos viviendo hoy en día. Menciono estos dos casos porque a partir de estas dos enfermedades, la peste bubónica y la influenza española, es que en el Perú el Estado empieza a asumir el rol de cuidador, digamos, de la salud pública. Porque hasta inicios del siglo XX no lo era. Quienes combatían las epidemias eran las municipalidades, la sociedad de beneficencia, las parroquias, pero el Estado central no asumía como parte de su rol el cuidar o vigilar de la salud pública. A partir de estas epidemias que tienen un impacto enorme, económico y en términos de vidas, el Estado asume este rol. Se crea la Dirección de Salubridad Pública, que es la primera agencia nacional de salud en 1903, como respuesta a las epidemias de peste, y en 1935, de hecho el 5 de octubre, en conmemoración del fallecimiento de Carrión, se establece el Ministerio de Salud, ya como un ente autónomo, ¿no? Porque antes la Dirección, por ejemplo, de Salubridad Pública era parte del Ministerio de Fomento, pero ya se crea un ministerio exclusivo de salud. La presencia del Estado en salud es importante, porque permitió hacer inversiones más grandes, extender los servicios, por ejemplo, comedores populares, atención a las condiciones higiénicas de las viviendas, construcción de residenciales donde el tema de higiene y salud era considerado importante, construcción de hospitales, etcétera, ¿no? Entonces, estas epidemias dan lugar a una participación más activa del Estado en salud. Lamentablemente, luego en los 90s, el Estado se retira en parte, ¿no? de la salud, ¿no? Hay como una desinversión en salud desde los 90s. La participación del Estado como agente central, protector de la salud pública en el país, junto a descubrimientos científicos, sobre todo en cuanto a los microorganismos responsables de las enfermedades y el desarrollo de vacunas, permitió grandes hitos en la historia de la salud, ¿no? Pongo dos ejemplos, que son la erradicación global de la viruela, global en 1980, en el Perú había sido a mediados del siglo XX, y la erradicación de la polio, ¿no? La polio es una enfermedad que al Perú llegó en las primeras décadas del siglo XX. Era una enfermedad que es un virus que se introduce al cuerpo, en un 99% es asintomático, digamos, ni la persona ni nota que ha tenido el poliovirus, pero en un 1%, y sobre todo afectaba a niños, quedaban paralíticos, ¿no? Entonces, era una enfermedad que generaba miedo, especialmente por esto que atacaba principalmente a los niños, ¿no? Entonces, hacia los 80 se emprendió una campaña de erradicación de la polio en el Perú, y en 1991 la polio fue erradicada del país, ¿no? Entonces, esta combinación de presencia fuerte del Estado, compromiso político, desarrollo científico, ¿no? Innovaciones médicas y participación de la sociedad civil, que eso ha sido muy importante en campañas como la polio, porque participaron cientos de enfermeras, médicos, escolares, universitarios, párrocos. Esa combinación de factores hizo posible que se eliminaran estas enfermedades. Grandes avances, grandes hitos, mejoras en algunos aspectos, pero muchos de los problemas históricos, de los problemas de fondo, que no necesariamente tienen que ser trabajados por el sector salud, siguen vigentes, ¿no? Entonces, estamos hablando, por ejemplo, de vivienda, inequidad económica, mejorar educación, distintos acceso a agua potable, red de desagües, o sea, una serie de problemas históricos que el Perú no ha podido resolver
han generado que lleguemos al siglo XXI con una combinación de regreso de viejas epidemias con aparición de nuevas enfermedades. Entonces, lo que estamos viviendo ahora en el país es esta combinación que es evidente desde la década de los 90. Por ejemplo, en el 91, epidemia de cólera; en el 95, epidemia de fiebre amarilla; en el 90, epidemia de dengue; ahora de nuevo se rebrotó el dengue con mucha fuerza; a la par, en los 80 llegó el SIDA; luego hemos tenido el H1N1. O sea, hay esta combinación actual. Y parte de la razón por la cual no hemos podido superar las viejas epidemias es porque no hemos podido resolver estos problemas históricos, ¿no? En vivienda, educación, higiene. Y esa debilidad, además, hace que otras enfermedades o estos nuevos virus se propaguen con más fuerza también, ¿no? Porque muchos de estos males ya se conoce el origen, ya se conoce cuál es el virus, ya se conoce cómo se puede prevenir o evitar estas enfermedades. Y sin embargo, sigue muriendo gente en el Perú debido a ellas, ¿no? Entonces, la razón de esto es, o son estos problemas históricos que no se confrontan, ¿no? Las epidemias no son una cosa del pasado antiguo, claramente eso nos queda claro ahora. Eh, Muchas de las respuestas que se daban en la historia se están repitiendo. Por ejemplo, hablamos del racismo con la fiebre amarilla. Con el SIDA pasó lo mismo, ¿no? O sea, mucha discriminación, mucho prejuicio, mucho ataque moral a ciertos estilos de vida, en vez de procurar una respuesta científica. El cólera, que había a mediados del siglo XIX, regresa en los 90, y de nuevo, ¿no? Precariedad en condiciones de vida, hacinamiento, no hay acceso a agua potable, ¿no? Entonces, el 2020 llegó el COVID. Obviamente el COVID nos tomó por sorpresa a todos, es un virus reconfigurado, no tenemos inmunidad. Hay una parte de la explicación que claramente es biológica, ¿no? De por qué nos ha golpeado tanto esta enfermedad. Pero también hay una explicación socioeconómica, ¿no? La informalidad en el empleo, la precariedad en la vivienda, la imposibilidad de aislar a los enfermos en muchos casos, la imposibilidad de quedarte en casa, sino tener que salir a vender o a trabajar por más que el virus esté circulando, el pésimo sistema de transporte público, también han hecho que esta enfermedad nos afecte a nosotros, ¿no? Al Perú, con especial fuerza, ¿no? Entonces, hay esta relación importante entre naturaleza; esos virus obviamente tienen un origen biológico, eh, el medio ambiente, pero también los contextos socioeconómicos son importantes para entender el impacto que han tenido estas pandemias. Bueno, ahí lo dejo, Carolina, para, no sé, responder preguntas. Listo, muchas gracias, Jorge. Ha sido muy importante recorrer estas epidemias desde la historia. Creo que es un tema que hoy en día hay que trabajarlos con los estudiantes en el aula. Nos has mostrado cómo históricamente se ha lidiado con estas situaciones a partir de las reacciones de la población, como pueden ser el escepticismo, la discriminación, el desencuentro con las explicaciones científicas. Y esto es muy importante en el contexto de pandemia actual, ¿no?, que vivimos. Nos hace reflexionar sobre los vínculos entre el pasado y el presente, que son tan importantes en la enseñanza de la historia. Y además también nos has mostrado las respuestas estatales, ¿no?, que, bueno, en algunos casos parecen centrarse en la dificultad de afrontar los problemas inmediatos, más que en discutir la salud pública o hacer cambios relevantes para estas enfermedades, ¿no? O sea, pareciera que los discursos estatales se alejan de estas cuestiones que resultan fundamentales para revertir un sistema de salud desigual e injusto que agrava la situación de la población con menos recursos. Vamos a ver si tenemos acá algunas preguntas.
Quería comentar algo rapidito lo que ha dicho Carolina, que es efectivamente, ¿no? Un problema es que a veces buscamos respuestas simples o respuestas inmediatas en el momento de la crisis, o sea, cuando ya estamos viviendo la crisis, cuando en realidad lo que se tendría que hacer realmente es trabajar a mediano plazo los problemas de fondo, ¿no? Entonces, no esperar que venga la crisis para buscar esas respuestas de parche, sino ver el problema del transporte, ver el problema de la vivienda, al menos procurar esos cambios de fondo, ¿no? Antes que llegue la siguiente crisis. Aquí tengo una pregunta interesante en el chat que dice, con la fiebre amarilla se ha visto cómo se buscó culpables en la comunidad china, pero también se acudía a esta población como parte de una medicina alternativa. Creo que me parece interesante este comentario porque de hecho pues existía una relación ambigua, ¿no? Hacia la población china y sus prácticas culturales, ¿no? Recuerdo en el libro de Fanny Muñoz sobre las diversiones de Lima a fines del 19, inicios del 20, se puede ver cómo habían ciertos negocios y ciertas profesiones, como la de los herbolarios, a la que acudía la población limeña. Sí, gracias por la pregunta. Efectivamente, en el caso de las epidemias de fiebre amarilla de mediados del siglo XIX, se ve esa relación ambigua, porque hay mucho discurso contra la presencia de los migrantes chinos, pero a la par, la mayoría de la clase media limeña buscaba a los herbolarios chinos, porque mediados del siglo XIX era una época, y en el Perú hasta ahora, o sea, en el Perú hasta ahora, el mercado de la salud es bastante diverso. O sea, no solo se recurre a los médicos universitarios, a los científicos occidentales, digamos. Sigue siendo un mercado plural. Y eso se vio en las epidemias de fiebre amarilla del siglo XIX. O sea, en parte, ¿por qué? En ese momento, las explicaciones científicas sobre la fiebre amarilla eran la de los miasmas. O sea, los médicos universitarios a mediados del siglo XIX explicaban la fiebre amarilla a partir de estos efluvios venenosos que supuestamente salían de las aguas estancadas o de los basurales, y eso iba llevando vía el aire la fiebre amarilla. Eso, por supuesto, no es la explicación que se acepta actualmente. Y muchas veces los tratamientos de los médicos eran purgas, sangrías o uso de mercurio, que eran tratamientos bastante dolorosos, intrusivos y nada eficientes. En cambio, los herbolarios chinos, por el contrario, usaban hierbas, usaban métodos menos intrusivos y además tenían buena reputación. Entonces, mucha gente prefería acudir a los herbolarios chinos porque al menos los tratamientos eran menos intrusivos y los tratamientos de la medicina occidental tampoco funcionaban en ese contexto. Pero yo creo que en el Perú sigue siendo, y a veces nos olvidamos de esto, que es un país multicultural, ¿no? Con distintas explicaciones sobre el origen y propagación de las enfermedades. Y como tenemos distintas explicaciones de por qué aparece o cómo se propaga una enfermedad, buscamos tratamientos distintos, no solo los de la medicina occidental, ¿no? Y eso es algo a tener en cuenta también. Sí, aquí tengo otra pregunta. Es un comentario que dice, el nombre de la enfermedad tiende a reforzar los prejuicios contra un grupo, ¿no? Y mencionan como ejemplo la gripe española o la peste gay. Y bueno, con este comentario, claro, yo recuerdo a inicios de la pandemia, me parece, de hecho, Trump hablaba de la gripe china, ¿no? Entonces, se relaciona con este comentario que nos hacen en el chat. Sí, sí, Carolina, o sea, un tema muy importante es el nombre. El nombre que se le da a una enfermedad puede implicar muchas asociaciones y normalmente han estado basadas en prejuicios. Entonces, por ejemplo, ¿no? Pones el caso de la influenza española, efectivamente, y fue una pandemia que empezó en Kansas, en Estados Unidos, era el contexto de la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos tenía su prensa censurada, igual Inglaterra, igual Alemania,
En cambio, España no. Entonces, la prensa española fue la que empezó a hablar de la pandemia, de sus casos, de lo que estaba pasando en España, y quedó el nombre de influenza española, cuando en realidad España no había salido ni siquiera de España la enfermedad. En el caso del SIDA se usaba también, ¿no? Se usaba al comienzo, se usaba peste rosa, o se usaba la peste gay o el cáncer gay en clara asociación, ¿no?, a ciertos estilos de vida. Y como dices, ¿no?, Trump todo el tiempo repetía esto del Kung Flu, ¿no?, por estas disputas con China, ¿no?, y acusando a China de ser los responsables de la enfermedad. O cuando ocurrió las epidemias de ébola. Ébola es el nombre de un río que cruza el Congo, y entonces se asoció la enfermedad con este espacio, ¿no? Esto es problemático porque lleva a asociaciones, ¿no? Entonces uno piensa en ébola, piensa en África, piensa en este espacio del Congo, ¿no? Y lo asocia con la enfermedad. Igual cuando hubo el H1N1, al comienzo se hablaba de influenza mexicana, los mexicanos rechazaron ese nombre. Lo que ha hecho la Organización Mundial de la Salud es que ahora opta por nombres neutros, ¿no? Entonces, por ejemplo, COVID-19, un nombre de fácil recordación, pero está asociado al virus que la produce. O cuando fue el H1N1, que mucha prensa empezó a hablar de influenza mexicana, la OMS dictó el nombre del virus, ¿no? Entonces, ¿no?, de las componentes del virus. Entonces, la Organización Mundial de la Salud ahora procura que se utilicen nombres neutros que no se asocien con grupos étnicos o con países, porque históricamente eso ha reforzado prejuicios y asociaciones. Y por último tenemos acá, creo, una pregunta más. Acá nos preguntan cómo ha solido lidiar, digamos, desde la medicina, cómo se ha lidiado con las creencias y los anticiencia en las epidemias. Ya, gracias, Carolina. Es una gran pregunta, que ese es un problema que yo creo que no se ha podido resolver. Mira, por ejemplo, cuando llegó la vacuna contra la viruela al Perú y mucha gente no se quería vacunar, pero estoy hablando del siglo XIX, por ejemplo, ¿no? Y no se quería vacunar porque no pensaban que fuera eficiente, porque tenían otras explicaciones para la viruela, porque pensaban que se iban a contagiar de sífilis. La respuesta de los médicos solía ser: son unos ignorantes, ¿no? Les estamos trayendo un beneficio y los beneficiarios no lo quieren recibir. Esto es muestra de la ignorancia de un pueblo. Entonces, históricamente, normalmente, desde el lado de la medicina, ha habido la idea que aquel que no acepta las verdades de la ciencia occidental es porque es un ignorante, ¿no? Y no se ha tomado en cuenta esta multiculturalidad o estas distintas formas que históricamente han coexistido en el Perú, de explicar el origen de las enfermedades, ¿no?, y la salud. Ahora, lo que está ocurriendo en los últimos años, y se está reforzando con las redes sociales, es que están apareciendo movimientos anticiencia en los países desarrollados. O sea, no es ya un tema de multiculturalismo, digamos, porque tú puedes tener regiones como parte de la Amazonía peruana, que tienen tradiciones de salud históricas, sino en España, en Estados Unidos, movimientos que rechazan, por ejemplo, o que defienden, por ejemplo, que la Tierra es plana, o movimientos que rechazan la vacuna porque creen que ahora, ¿no?, en esta pandemia estaban hablando de que nos van a inyectar un chip para seguirnos y demás, ¿no? Entonces, lo que está ocurriendo es que están surgiendo con fuerza movimientos anticiencia que se están reforzando, creo yo, a partir de las redes sociales, lo cual es medio peligroso también, porque si, en el caso de las vacunas, por ejemplo, si es que no todos se vacunan, si solo un porcentaje de la población se vacuna, ese porcentaje que no se vacuna, eventualmente va a generar que en una siguiente generación vuelvan a aparecer pandemias, ¿no?, sobre las cuales hay vacunas existentes, ¿no? Entonces, es un tema que no se ha logrado resolver. Y yo creo que lo que le falta al Estado y le falta a la prensa, es mejorar todo lo que es divulgación de ciencia.
falta formar más especialistas en divulgación de ciencia, que pueden ser científicos o comunicadores, pero que se nutran, ¿no? O sea, un científico que aprende comunicación o un comunicación que trabaje la parte científica y lograr que se extienda esa cultura científica que en el Perú todavía no es muy extendida, la verdad. Claro, articular también un poco los discursos que vienen de todos lados. Bueno, Jorge, muchas gracias, se nos ha ido el tiempo. Gracias por tu presentación, estoy segura que ha sido de suma utilidad para todos los profesores y las profesoras del programa Leer es Estar Adelante. Está con nosotros Mercedes Castro desde la Fundación del BBVA. Mercedes, no sé si quieres decir algunas palabras. Buenas noches. Sí, en nombre de la Fundación quiero agradecer a todas las personas que nos han acompañado el día de hoy a este segundo webinar. Agradecer también la presencia de Jorge Locio por esta información que nos ha brindado tan útil en estos tiempos, más aún. A ti, Carolina, por ser nuestra compañera en todo este tiempo del programa Leer es Estar Adelante y ser también parte del equipo del Instituto de Estudios Peruanos con quien venimos trabajando ya desde hace algún tiempo. Y creo que sí, como bien has dicho, esta información es muy útil para los docentes en cuanto a lo que ellos tienen que, o en cuanto a lo que ellos pueden incorporar en sus dinámicas pedagógicas, pero también para el público en general, por todo lo que venimos viviendo actualmente, ¿no? Los paralelismos que has puesto en este conversatorio respecto de las conductas de la población, respecto de la función del Estado, la verdad que son temas que deben ponerse sobre la mesa con mucho más cuidado en estos tiempos, ¿no? Donde sí se necesita una información veraz, una información oportuna, por muchos de los frentes que involucran estas etapas, ¿no? Bueno, agradecerles e invitarlos también al público a que nos pueda acompañar en los siguientes webinars que vamos a tener en los siguientes meses de este año, que creo que forman parte de todo este concepto que venimos trabajando desde la Fundación a partir de nuestras actividades tanto educativas como culturales. Muchas gracias. Bueno, Gracias. gracias a todos.